Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. La semana pasada, el presidente López Obrador visitó Michoacán y aseguró que su gobierno trabaja para pacificar el estado sin declararle la guerra a ningún grupo. Esto tras recordar que fue en esa entidad donde el expresidente Felipe Calderón inició la llamada guerra contra el narco hace 15 años. Se está pacificando el país bajo el gobierno de la 4T, veremos qué opina la mesa el lunes. A partir de hoy, las personas que soliciten asilo en Estados Unidos deberán permanecer en México mientras se resuelve su petición, luego de que se restauró el programa migratorio conocido como Quédate en México. Además, ambos países pusieron en marcha el programa Sembrando Oportunidades para atender las causas de la migración y fomentar el desarrollo en Centroamérica. ¿Es una buena estrategia? ¿Qué opinan las y los panelistas sobre estos programas? Y la crisis al interior del Centro de Investigación y Docencia Económicas continúa. Estudiantes y la comunidad académica del CIDE protestaron el sábado contra la designación de José Antonio Romero Tellaeche como director de la institución. ¿Qué exige el estudiantado y cuál ha sido la respuesta de CONACYT? Estos son los temas que discutiremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Michoacán para anunciar el plan de apoyo que se aplicará en el estado para garantizar la paz, el desarrollo y el bienestar de los habitantes. El presidente recordó que hace 15 años, en esta entidad, el expresidente Felipe Calderón inició la llamada guerra contra el narco. Fue el 11 de diciembre de 2006, 10 días después de iniciada la administración calderonista, cuando el entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, anunció el primer despliegue de tropas al que se nombró Operativo Conjunto Michoacán, con la participación de 5,000 elementos del Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública. 3 semanas después, el 3 de enero de 2007, el presidente Calderón, vestido de militar, sacó a las calles a las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad. Calderón Hinojosa arrancó así la Operación Conjunta Michoacán. Al llegar a la presidencia, el presidente López Obrador dijo que esa guerra había terminado, aunque la situación de las fuerzas federales no ha cambiado demasiado. Incluso se han ampliado las labores de las Fuerzas Armadas al asignarles, además de tareas en materia de seguridad, la administración de puertos y aduanas, realizar obras públicas y hasta la distribución de combustibles y medicamentos. Aunque organizaciones de la sociedad civil han afirmado en diversas ocasiones que la militarización de la seguridad pública no ha logrado reducir la violencia generada por el narcotráfico. Primer tema de la noche, y para debatir nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bonito inicio de semana, Mariana, queridos compañeros, ¿cómo están? Buenas noches a todas y todos. Bienvenida. Nos acompaña Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo. Bienvenido. Hola, Mariana, querida. Buenas noches a todas y todas. Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder. ¿Cómo estás? Hola, querida Mariana. Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenido. Y Ana Montaño, feminista, analista política y amiga de este programa. Ana, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes. Muchas gracias, un gusto para mí también y saludos a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Lisa, empiezo contigo este bloque, que eres nuestra experta en materia de seguridad. Pues bueno, 15 años, ya casi este fin de semana se cumplen desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico. La estrategia de seguridad impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón. ¿Qué decir 15 años después, en contraste con la estrategia de seguridad que vemos actualmente con el gobierno del presidente López Obrador? Y qué decir también de su visita en Michoacán y lo que dijo por allá. Yo quisiera partir mi intervención en 2 partes porque creo que efectivamente lo primero que hay que hacer es el recuento de los daños de esta estrategia que está documentado en distintos estudios, no solo académicos, sino también producidos por los centros de información del propio gobierno federal, que fue verdaderamente desastrosa, ¿no? Recordemos que esta estrategia lo que quedó fue plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo del entonces presidente Felipe Calderón y que dijo que las Fuerzas Armadas iban a coadyuvar a las autoridades civiles para hacer frente a la amenaza del crimen organizado y sobre todo para restaurar el famoso orden público y que eso solo se podía realizar si se permitía que los operativos en los que participaran las Fuerzas Armadas fueran de corte permanente y no de corte temporal, primer error, y que estos se multiplicaran sin realidad tener un diagnóstico certero de por qué se estaba enviando a las Fuerzas Armadas a distintos territorios. Como tú ya lo consignaste muy bien en la entrada, efectivamente esta estrategia empieza en el estado de Michoacán, pero muy rápido se traslada a muchos otros estados, ¿no? Los que le siguieron después de Michoacán fueron Baja California, Chihuahua, Durango,
el Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Oaxaca, Tamaulipas, y creo que algo bien importante de esto, porque al final ya del sexenio de Peña Nieto, que es un sexenio de continuidad, pues los operativos permanentes contra el crimen organizado que usan a las Fuerzas Armadas están prácticamente en todos los estados. Pero fíjate que allá cuando Calderón sacó, perdón, a las Fuerzas Armadas a la calle, solo en 2 casos, que fueron los estados de Michoacán y Guerrero, había evidencia de que los niveles de violencia habían subido, mientras que en el resto de los estados que mencionaba yo hace unos segundos, no había evidencia de que esto fuese así. Y además, en todos los estados, excepto en el estado de Michoacán, que registró de alguna manera un decremento en la violencia estacional, lo que le siguió a estos operativos fue una explosión de la violencia homicida, ¿no? Después de la intervención militar, pues que terminó con más de 121,000 muertos en el sexenio entre 2007 y 2012 y culminó con cerca de 50,000 soldados desplegados en el territorio nacional. A partir de eso, esta estrategia de continuidad no solo nos trajo que se triplicaran los homicidios, que se atomizara la cantidad de organizaciones criminales en el territorio, sino que además el marco legal y constitucional ya fuera incompatible con las tareas que estaban desempeñando las Fuerzas Armadas, razón por la cual tuvimos el drama de la Ley de Seguridad Interior y después tuvimos la reforma constitucional de Guardia Nacional. Creo que lo más importante, y con eso concluiría, es que sí sabemos y tenemos muchísima evidencia de que esa estrategia no trajo más seguridad, no redujo la criminalidad, no redujo la violencia, no mejoró los niveles de seguridad y por lo tanto resultó mucho más nociva de lo que originalmente hubiésemos pensado. Me parece, y creo que ahí ahondarán mis compañeros, Sí. que es lamentable que sigamos en un tercer sexenio de continuidad sin hacerle caso a los diagnósticos y que más que estar pensando en una estrategia de cómo podemos retirar las Fuerzas Armadas de estas tareas que son compatibles con la seguridad y con la Constitución, pues estemos pensando cómo más les damos partes del gobierno civil. Eder, ¿cómo lo ves tú? Un sexenio de continuidad sobre esta estrategia. ¿Qué piensas 15 años después de que inició este modelo de seguridad y del papel que ocupan actualmente los militares en las calles? A ver, la guerra que unilateralmente decretó Felipe Calderón y que dio continuidad a Enrique Peña Nieto era una estrategia de combate armado a las fuerzas del crimen organizado, y en donde no solamente implicaba sacar a las Fuerzas Armadas a las calles, sino controlar de una manera férrea y corruptora a las policías estatales, como ahora lo sabemos. El caso de García Luna y sus compinches así lo demuestran. En ese contexto, cuando sacan a las Fuerzas Armadas y todo se incendia y el Estado mexicano empieza a operar para beneficiar a ciertos cárteles, a ciertos grupos del crimen organizado, no solamente del tema de drogas, lo que sucedió es que estalló el país. Hubo una situación que hasta la fecha continúa. Eso es lo que sí continúa. ¿Por qué? Porque después de esos 2 sexenios de una estrategia belicosa, por supuesto que no se iba a lograr pacificar el país, pero ¿qué no continúa? Primero, no continúa la lógica de utilizar a las Fuerzas Armadas para el combate armado de los grupos de crimen organizado. No continúa el intercambio de armas de Estados Unidos para México. El gobierno mexicano está haciendo un esfuerzo auténtico por reducir la cantidad de armas que entran al territorio nacional por la vía de los Estados Unidos para reducir la capacidad de fuego de los grupos del crimen organizado. No continúa esta lógica corruptora de las policías en los distintos niveles, y la Guardia Nacional, que es lo que se plantea en el mediano y largo plazo, que sea la policía ciudadana que se haga cargo de la seguridad pública, lo que debió haber sido la Policía Federal Preventiva y luego la Policía Federal, es lo que se está fortaleciendo para que en algún momento, cuando lo marca la ley, antes de que el presidente López Obrador se vaya de la presidencia, las Fuerzas Armadas ya no tengan ningún papel en las tareas de seguridad pública. También por eso cada vez más a las Fuerzas Armadas se les delegan otras cosas que no tienen nada que ver con seguridad ni con el crimen organizado. Y entonces esa es la estrategia del presidente López Obrador, que la violencia continúa sin duda, y lo estamos viendo, y además en un contexto en el que tantos cambios de gobierno en los distintos estados están generando una circunstancia de inestabilidad. Sigue la inseguridad.
pero la estrategia no es la misma de lejos. A ver, Alfredo, contrapunto, efectivamente hemos visto y hemos discutido en este espacio la expansión de grupos del crimen organizado en varios estados del país y las disputas territoriales para controlar el territorio. ¿Qué decir y qué reaccionas a lo que dice Eder? Bueno, si las Fuerzas Armadas ya no están enfrentándose al crimen organizado, ¿de dónde están saliendo esa letalidad tan grande? De 24 civiles contra un militar abatido, contra cada militar abatido. Hay una pregunta que creo que se debería hacer, Eder. Dos, sí quiero traer un poco a la mesa el inicio de todo esto, porque sé que el operativo Michoacán es lo que nos remite a todos como el inicio ya en forma de la guerra en contra del crimen organizado, pero este fin de semana, justo el sábado, se cumplieron 15 años de la primera vez que Felipe Calderón como presidente de la República mencionó la palabra guerra como una condena. Lo hizo en el Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial Hispano-Mexicano el 4 de diciembre de 2006. Recordemos que desde la toma de posesión de Felipe Calderón en la tarde de ese mismo día, del 1 de diciembre, hubo una emboscada a policías y ya venía un discurso que iba subiendo. Y es importante rescatar esta partecita donde dice: tengan la certeza que mi gobierno está trabajando fuertemente para ganar la guerra a la delincuencia, de que se aseguren y respeten los derechos de cada quien, los derechos de propiedad de inversión, etcétera, etcétera. Sí dijo Felipe Calderón, porque lo ha legado descaradamente en infinidad de ocasiones posteriores. Sí mencionó la palabra guerra, lo hizo más de 3 ocasiones en su sexenio, y ese fue el inicio de la condena. Luego, esto inicia con un pacto con el cártel de Sinaloa, porque no hay que decir nada más grupos criminales. De lo que sabemos, de lo que el periodismo ha hecho su chamba, de lo que está siendo procesado Genaro García Luna, o va a ser procesado, va a ser enjuiciado García Luna en Estados Unidos, es de esa conexión con Sinaloa. Es donde inicia todo y donde lamentablemente, si queremos hacer un análisis de terminó o no terminó, hubo una reconfiguración de la estrategia. Yo no sé dónde la ven ellos, pero es precisamente en Sinaloa. Sinaloa, que nos lo demostraron clarísimo en el Culiacanazo, sigue teniendo un control tremendo territorial sobre la región, al cual el propio presidente de la República ha hecho deferencias, como liberar a Ovidio en ese momento, después no por la liberación en sí, sino por el fracaso de operativo que no tuvo consecuencias políticas posteriores. Sí. La deferencia a la mamá del Chapo, y lo que vimos en la elección, sobre todo de 2006, que donde claramente Sinaloa está participando directamente ya en las elecciones junto con otros cárteles. Esta realidad de control territorial y de control ahora político que aspira a tener el crimen organizado es clarísimo. Y yo cerraría diciendo, a ver, efectos de la guerra. Veamos rapidísimo que algo de los días recientes, el nombramiento de este nuevo general Jens Pedro Lohmann a Birmex, ¿no? Que lo conocimos la semana pasada. La revista Proceso nos recuerda, entrevistando justo a la familia de Nitza Paola Alvarado, víctima de desaparición forzada, cómo este personaje encubrió esa desaparición forzada de 2010. Bien. Entonces los efectos ahí siguen. Y es importantísimo ese caso, rapidísimo, Mariana, porque es lo que condenó al Estado mexicano a que las Fuerzas Armadas se usaran de forma acotada y fiscalizada, cosa que el presidente López Obrador se pasó por el arco del triunfo con su decreto militarista. La guerra contra las personas es la guerra contra los derechos humanos, esa es la guerra que sigue. Ana, ¿cómo ves este tema tú? Lisa, Eder levantaron la mano, déjenme escuchar a Ana, y si a tiempo voy con ustedes. Pues la violencia sigue en el país, sigue aumentando, es la realidad, pero el presidente dice que se está pacificando México. ¿Qué decir al respecto y qué piensas 15 años después de que inició este modelo de seguridad? Por supuesto que el hecho de que la violencia permanece en el país es evidente y además es, por supuesto, absolutamente lamentable. A mí me parece que este es un tema pues demasiado sensible como para hacer uso de él de manera personal o con intereses personales. La verdad es que desafortunadamente hay un montón de evidencia que se ha usado desde distintas trincheras para favorecer o para atacar a los gobiernos en turno, en todos los casos. Y me parece que, pues desafortunadamente, en general, la sociedad mexicana contamos con pocos elementos de información para poder tener, pues, digamos, la realidad de lo que ha ido pasando. Creo que en los últimos años, afortunadamente, y sobre todo a partir de la captura de García Luna, hemos ido conociendo muchos de los detalles que originaron esta guerra, llamada guerra contra las drogas, y que, por supuesto, pues ha dejado pues cientos de miles de muertes y otros tantos de personas desaparecidas, y pues que sí creo que no puede compararse
la situación en la que se recibe cada uno de los 3 sexenios por los que ha pasado desde estos últimos 15 años, ¿no? Cuando llega Calderón es muy distinto a cuando llega Peña Nieto, y por supuesto cuando se recibe la administración actual, ¿no? Que hay una situación, ya lo mencionan mis compañeros, de una violencia exacerbada, de una serie de pactos políticos con distintos grupos, por supuesto el Cártel de Sinaloa como principal grupo, pero con muchos otros alrededor de todo el país, grupos que no existían hace 15 años, que ahora tienen control absoluto de la política en diversos estados, y pues bueno, con una situación de descomposición social gigantesca, ¿no? Entonces, en ese sentido, coincido con Eder que la estrategia ha sido distinta, no puede ser radicalmente distinta, no puedes pasar de un nivel de militarización absoluto a completamente regresar al ejército a los cuarteles en un día a otro, tanto por las condiciones internas del ejército como por las condiciones pues sociales, ¿no? Pero estaba yo viendo, nada más me importa mucho hacer mención a esto, un análisis que hace México Evalúa reciente del incremento en gasto militar, y ahí es donde yo creo que hay una fuerte pues tendencia a tergiversar la información, porque ellos mencionan que a partir de ahora el ejército controlará 166.9 miles de millones de pesos, el 2.3% del presupuesto, y que bueno, que se pretende que la Sedena está disminuyendo el presupuesto, pero que la Guardia Nacional, juntando el presupuesto de la Guardia Nacional, sí, esto hará que controlen esta cantidad de dinero, ¿no? Sin embargo, cuando nos vamos al porcentaje de gasto respecto al presupuesto de egresos de la Federación, resulta que el presupuesto ha disminuido en un 51% el de 2022, que es el cuarto año de gobierno de esta administración, contra el cuarto año de gobierno de la administración de Felipe Calderón, que estaba en un 9.09% del presupuesto, estaba dedicado a tareas de seguridad, y ahora es el 4.45%. Así que sí me parece que hay un cambio en la estrategia. Por supuesto que hay mucho más que falta y muchas cosas que no se pueden obviar, pero no estamos en el mismo camino. Tenemos que ir a corte, pero Eder y Lisa, 30 segundos. Eder, adelante. Yo rápido una pregunta. ¿Cuántos de los operativos del gobierno de México, del gobierno de López Obrador, han terminado en balaceras o peor aún, en masacres? Creo que ahí es donde se ve el cambio de estrategia. El gobierno de México, el de López Obrador, no se basa en las armas, en el fuego, para combatir al crimen organizado. Lisa, finalmente. Muy rápidamente, el número exacto son 640 enfrentamientos entre civiles armados y fuerzas del orden en lo que va de este sexenio. Yo solo quería reaccionar al tema. Pero no es lo mismo que un operativo del gobierno de México. Esos son los operativos, Eder, esos son los operativos de las Fuerzas Armadas. Sí. Perdón, o sea, tú preguntaste, te estoy respondiendo. Son operativos en los que ha habido enfrentamientos a balazos con otros civiles. Son enfrentamientos. Según el monitor de uso de la fuerza. Sí, pero te vas a poner ahora como los asesores del panismo, que decían que la letalidad de la Marina era bajísima porque si había 200,000 marinos y solo 20 mataban, pues con eso nos quedábamos, ¿no? Entonces eso me parece lamentable. Pero mi único punto nada más para cerrar es, decían, no estamos teniendo un efecto corruptor sobre las policías, no sabemos. Desafortunadamente a la Guardia Nacional se le dio la capacidad de hacer acuerdos bilaterales con las policías que son reservados por motivos de seguridad nacional. Y la última cosa nada más, si bien ya hemos celebrado en este espacio el esfuerzo por apretarle las tuercas a los productores de armas en Estados Unidos, queda muchísimo por hacer para el control y la fiscalización de armas, sobre todo de armas incautadas en México, a partir de autoridades como la Fiscalía General de la República y la propia Sedena. Entonces creo que en esa agenda deberíamos concentrarnos en estos 2 años que faltan. Y el tema de la estrategia de seguridad es un tema que discutimos casi cada semana aquí, así que seguramente tendremos más para debatir. Pero damos una pausa. Por lo pronto, México y Estados Unidos anunciaron 2 medidas importantes en materia migratoria: la reactivación de Quédate en México y la puesta en marcha de Sembrando Oportunidades para ordenar la migración procedente de Centroamérica. ¿Qué implican estos programas? Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. El programa Quédate en México, implementado durante el gobierno de Donald Trump para tratar de frenar la migración, se reactivó este lunes, pero las autoridades de Estados Unidos prometieron que tendrá un enfoque más humanista, según la petición del gobierno de México, y también se anunció la puesta en marcha del programa Sembrando Oportunidades, que se aplicará en Centroamérica con el objetivo de reducir la migración hacia Estados Unidos. Veamos en contexto.
México y Estados Unidos anunciaron un par de acuerdos en materia migratoria. Uno es la reactivación del programa conocido como Quédate en México y el otro, la aplicación de Sembrando Oportunidades. A partir de este lunes volvió a entrar en operación el programa de protocolos de protección al migrante, surgido durante la administración de Donald Trump y que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano en tanto se resuelve su petición de asilo. El programa, suspendido en octubre pasado, se reactivó para acatar la resolución de una corte federal en Texas. Entre los cambios que tendrá en esta nueva fase está vacunar contra la COVID-19 a las personas solicitantes de asilo, que los procedimientos concluyan en 6 meses, que tengan asesoría legal durante las entrevistas y las audiencias, que haya refugios y transportes seguros desde y hacia los puertos de entrada a Estados Unidos y a facilitar el trámite de permisos de trabajo, atención médica y otros servicios durante su estancia en México. El gobierno de México informó que no retornará a sus países de origen a las personas migrantes que tengan una cita ante un juez migratorio en Estados Unidos. Un día después de este anuncio, los gobiernos de ambos países informaron la puesta en marcha de Sembrando Oportunidades. El programa comenzará en Honduras, en donde se buscará implementar actividades de agricultura y desarrollo para 500,000 jóvenes para que puedan obtener un empleo de largo plazo y reducir el riesgo de que migren de manera irregular. Con Sembrando Oportunidades, México y Estados Unidos planean trabajar con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras para promover la buena gobernanza, un entorno propicio para los negocios y una mayor inversión en los gobiernos nacionales en sus comunidades. Punto y contrapunto. Segundo bloque de la noche, empiezo contigo ahora, Eder. Son 2 temas y 2 programas que tienen como objetivo, sí, atender la migración, pero son diferentes, así que creo que merece distinguirlos. Por un lado, ¿cómo ves la restauración del programa Quédate en México? Y para lo que implica para los miles de migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos. ¿Cómo viste la respuesta del gobierno mexicano ante este programa? Y por otro lado, ¿cómo ves el inicio de Sembrando Oportunidades en Honduras? Sí, ojalá que pudieran ser complementarios los 2 programas. Creo que estamos en un momento en donde podemos distinguir entre la política pública migratoria de Estados Unidos y el discurso del gobierno actual de Estados Unidos, porque en el discurso ellos siguen planteando que se tiene que hacer una política migratoria distinta, humanitaria, que atienda de fondo los problemas, como lo ha propuesto el presidente López Obrador, pero hasta ahorita en los hechos pues no se ha visto reflejado, y contrario a eso regresan con esta política de Quédate en México, aunque también otra vez en los discursos nos dicen que se va la implementación de esta política va a ser distinta, que va a buscar atender, por ejemplo, el tema de las vacunas para las personas que solicitan asilo, el trato humanitario. Yo de verdad espero que sí sea así, que este decreto del Poder Judicial de Texas respecto a volver con el programa de Quédate en México sea operado por el gobierno de los Estados Unidos de una forma más responsable con el conflicto que en muy buena medida ellos mismos han generado, que es el conflicto migratorio en Centroamérica. Y lo hemos platicado aquí muchas veces, no es un problema de un país, no es una solución que dependa de un país, y en este caso México, que es el país de paso, pues sí tiene una gran responsabilidad con darles un trato digno a las personas migrantes, con identificar una política pública adecuada, pero ahora no solamente otra vez, como ha sido durante todo el sexenio del presidente López Obrador, no tenemos tiempo para dedicarnos solamente a la política profunda, la de resolver las causas desde el fondo, porque la gente sigue llegando y se sigue quedando y sigue transitando por México, y por eso es que se tienen que implementar muchos mecanismos para que no se reproduzcan ni los discursos ni las políticas públicas xenofóbicas, y que las prácticas del Instituto Nacional de Migración sean cada vez más adecuadas con la visión del presidente López Obrador respecto al fenómeno migratorio. Alfredo, ¿cómo ves este tema tú? Cuando Donald Trump impuso este programa, pues se leyó de alguna manera como una imposición para México, porque amenazó el expresidente de Estados Unidos con imponer aranceles si México de alguna manera no aceptaba el recibir a estos solicitantes de asilo en la frontera mexicana. ¿Qué decir ahora? Pudimos haber dicho que no, como ya explicaba Eder y la nota de introducción, pues la reinstauración de Quédate en México viene de una orden federal de la Corte de Texas, pero ¿qué decir sobre la respuesta que pudo o no haber tenido el gobierno mexicano al respecto? Y desde luego, ¿qué opinas también sobre el otro programa para el desarrollo en Centroamérica?
Estoy completamente de acuerdo con lo que con el contexto que acabas de dar, porque la pregunta es esa, el clavo es esa pregunta. Una cosa es que se haya restaurado judicialmente desde Estados Unidos y la otra muy distinta, que eso sea obligatorio para nosotros. Y aquí el problema es que México decidió, México aceptó, confirmó la reactivación del programa. Entonces, esta es otra vez nuestra responsabilidad. ¿Qué se pierde con esto y por qué pasa tan rápido, tan desapercibido? ¿Y por qué hay que regresar al desastre que fue Quédate en México? Porque el Quédate en México en la era Trump tuvo algo así estancado. Personas hasta enero de este año, más de 2,000 casos donde se reportaron violaciones, secuestros y torturas en migrantes que quedaban en nuestro territorio. Entonces, a tantos meses de la llegada de Joe Biden, está pasando creo que lo que muchas personas aquí decíamos que ojalá no pasara. Ahora ya no es la forma virulenta de Donald Trump, ya no es ese discurso o lo hacen o les ponemos aranceles, sino es la realidad que les ha explotado a dos presidentes que se llenan los discursos con palabras de atender las causas, que nadie puede estar en desacuerdo con eso, y ahora nada más es atender eso o centrarse en eso, a un problema que evidentemente no va a detener el flujo migratorio de forma inmediata, pero no estamos viendo otra vez los problemas de las graves violaciones de derechos humanos que sufren los centroamericanos cuando están en nuestro país. Y prueba de eso, y ahorita que Keder cuestionaba mucho que si son operativos o si son enfrentamientos, los operativos de la Guardia Nacional, los operativos del Ejército, en estas redadas que hemos visto desde el sur de nuestro país, que son polvos del mismo lodo, de esa estridente, como fue en el caso de Donald Trump, o diplomática sumisión, en el caso de Joe Biden, al gobierno de Estados Unidos, para otra vez vulnerar derechos humanos de migrantes. Creo, lamentablemente, no está en el centro, pero de nadie, ni de Cancillería, vino a por lo menos poner, ¿no?, sobre la mesa lo que sufrieron las personas migrantes en todo el Quédate en México de la era Trump. Ana, en este sentido, ¿tenemos las condiciones para recibir a los miles de migrantes en lo que se resuelve su situación de asilo, su solicitud de asilo? ¿Qué decir sobre la reinstauración de Quédate en México y sobre Sembrando Oportunidades? Es que justo porque no tenemos esa infraestructura, esa posibilidad, es que entiendo, y por lo menos así lo declaran fuentes de la Cancillería, es que pues tiene que aceptarse este programa, porque digo, por supuesto que lo ideal no es tal cosa, pero ¿qué hubiera pasado de no aceptarlo México? Pues simplemente Estados Unidos hubiera de todas formas cerrado su frontera y de facto nos hubiéramos quedado con el mismo problema, en lugar de entender que, bueno, hay una situación que escapa a la política del mismo presidente Biden, ¿no?, que incluso pues ha habido muchas críticas a su gobierno en la sociedad estadounidense porque le dicen que no está cumpliendo con su promesa de campaña, que fue crear un sistema de asilo en Estados Unidos. Yo creo que tiene que apelarse a esta decisión de la Corte y, pues bueno, ver qué pasa, ¿no? Pero por el momento hay un mandato que él no tiene forma de rechazar, y que México, pues finalmente no es por una condición política de que queramos o no, sino simplemente pues de tener que hacerlo de manera obligada, porque Estados Unidos de todas maneras va a cerrar la frontera y no contar con los recursos, a ingresar a un programa en el que va a haber una transferencia en la que vamos a poder, por lo menos esa es la intención del programa, generar condiciones de mejora para las personas migrantes que transitan, por cierto, por nuestro país, pues obviamente creo que lo preferible no solo lo preferible, sino lo único viable es lo segundo, ¿no? Pero pues yo creo que sí será muy importante que estemos muy pendientes, porque efectivamente las condiciones que se han dado tanto en la frontera sur como en la frontera norte para las y los migrantes no han sido las adecuadas. Ha sido una ola muy grande de migración, las que han llegado en los últimos años, personas que transitan por nuestro país. Creo que la ciudadanía lo vemos de manera diaria, ¿no? Es una situación que no había sucedido antes, que no necesariamente es mala, o más bien que no es mala en absoluto, pero para lo que no tenemos la infraestructura ni social ni política. Así que pues yo creo que en lo que tendríamos que estar trabajando, además de en mitigar las causas de la migración, que me parece muy bien este programa de Sembrando Oportunidades siempre y cuando se aplique de manera adecuada, y me parece muy importante esta pues coordinación regional que se está teniendo entre Centroamérica y Estados Unidos y México, pero además de eso tendríamos que estar generando esta infraestructura. Tendríamos que entender que somos el país de paso para cientos de miles de personas cada año, y que por lo tanto
nuestros recursos humanos tienen que estar capacitados para el trato, las condiciones de seguridad tienen que existir tanto para ellos como para las personas mexicanas y que tienen que tener siempre estricto apego a derechos humanos toda política migratoria. Lisa, ¿cómo ves este tema? ¿Tú qué lectura le das a la respuesta del gobierno mexicano ante la reinstauración del programa Quédate en México? Si crees que es una buena señal, digamos, de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, el entendimiento que tienen al menos para atender la migración por sus causas, ¿qué decir sobre este nuevo programa Sembrando Oportunidades también? Bueno, creo que justamente el hecho de que se estén discutiendo las dos cosas al mismo tiempo, pues es de alguna manera una señal de que México lo que está poniendo también sobre la mesa es que no puede atenderse única y exclusivamente a través de detenciones de las caravanas migrantes o los individuos en situación de migración en las fronteras mexicanas con Estados Unidos y el asumir los costos económicos, sociales e incluso de responsabilidad penal sobre violaciones a derechos humanos por las deportaciones masivas, sobre todo de personas centroamericanas o de haitianos, ¿no? Sin embargo, creo que esto pues todavía va a estar por verse, qué tanta cooperación se logra a partir del programa Sembrando Oportunidades del gobierno de los Estados Unidos, sobre todo en el Triángulo Norte, cuál va a ser la relación que va a tener ese gobierno estadounidense con las nuevas autoridades en los países centroamericanos, ¿no? Discutimos en este espacio las elecciones de Honduras, discutimos las elecciones de Nicaragua. En ninguno de los dos casos la tienen fácil, en ninguno de los dos casos quien está en el poder en estos dos países quiere tener una interlocución directa con el gobierno de Estados Unidos y más aún están intentando un poco como circunvalar esa relación a través de una relación más estrecha con China. Yo creo que ahí tenemos que observar dos cosas. Uno, cómo se van a dar esas conversaciones con esos gobiernos, cuál es la interlocución que van a tener allá. Y por el otro lado también, cuál va a ser realmente el plan de acción con objetivos medibles que se presenta justo en este mes de diciembre después de la cumbre norteamericana, ¿no? Y que justo en temas de seguridad y migración se nos prometió que iba a haber un documento muchísimo más específico sobre las acciones que iban a emprender los tres países y en específico Estados Unidos y México. Como un apéndice, digamos, o como un corolario a esta intervención, yo simplemente retomaría algunas de las cifras que nuestra colega Eunice Rendón, que también viene mucho a este espacio, pues ha estado compartiendo en redes sociales, ¿no? Ella lo que habla es de una deportación de más de 74,000 personas desde México hacia distintos países de Centroamérica, un aumento pues muy importante de personas que han quedado varadas al menos en 6 u 8 puntos migratorios en Estados Unidos, digo en México, perdón, en la frontera México-Estados Unidos, y habla también de que de esas miles de personas que se han quedado varadas en esos puntos y en esas estaciones migratorias del norte, sin contar aquellas del sur, 8 de cada 10 personas que han estado retenidas en México esperando su proceso de asilo o refugio en Estados Unidos han sufrido violaciones a los derechos humanos. Sí. Y lo más grave aún, solo 5% de las solicitudes de asilo se han atendido, lo cual ha dejado pues a 95% de los solicitantes fuera de este proceso, beneficiando sobre todo el tráfico ilegal y el tráfico de personas, es decir, el cruce ilegal de la frontera que pone en riesgo la vida de los migrantes y pues la diversificación del crimen organizado dedicado justamente al tráfico. Nos fue el tiempo, pero desde luego vamos a seguir atentos a la implementación de este programa y al trato que se les da a los migrantes que se queden del lado mexicano de la frontera. Vamos a una pausa. La designación de José Romero Tellaeche como director del CIDE sigue causando polémica. La comunidad estudiantil demanda su destitución. Veremos qué dice la mesa de punto y contrapunto cuando regresemos. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Con la marcha que realizó el fin de semana en la Ciudad de México, la comunidad del CIDE reiteró su llamado a las autoridades para dialogar y para reponer el proceso en el que se designó a José Antonio Romero Tellaeche como su director general, mientras las autoridades aseguran que este procedimiento se realizó con apego a la ley, a pesar de que el INE, como miembro del Consejo Directivo del CIDE, señaló que hubo ambigüedades en la designación. Veamos en contexto.
Este sábado, estudiantes y personal académico y administrativo del Centro de Investigación y Docencia Económicas protestaron contra la designación de José Antonio Romero Tella Eche como director general de esta institución. La manifestación fue convocada luego de que la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Buila, no respondió al llamado a dialogar con la Asamblea Académica Permanente, el movimiento estudiantil y los sindicatos. Las y los manifestantes solicitaron la intervención de la Secretaría de Gobernación para establecer un espacio donde se escuchen sus demandas, desconociendo a Álvarez Buila como interlocutora. Pidieron también restablecer el proceso de designación del director general. Al anunciar la designación de Romero Tella Eche, Álvarez Buila dijo que fue unánime. El Estatuto General del CIDE apunta que para definir quién dirigirá el instituto, el CONACYT debe identificar aspirantes y presentarlos a un grupo de auscultación externa que presentará una lista final entre los cuales se designará al director general. Esta designación se debe presentar al Consejo Directivo para su formalización. El Instituto Nacional Electoral, miembro del Consejo Directivo, señaló que no se realizó la formalización. Las instalaciones del CIDE fueron tomadas por estudiantes el mismo día de la designación en demanda de la remoción inmediata de Romero Tella Eche, quien condicionó el diálogo a la entrega de las 2 sedes del CIDE. Este domingo, CONACYT emitió un comunicado insistiendo en que el proceso de designación fue con apego al estatuto y pidió nuevamente liberar las instalaciones. En respuesta, las y los estudiantes exigieron hacer pública el acta de designación y el video de la sesión donde Romero Tella Eche fue elegido. Punto y contrapunto. Último bloque de la noche. Comienzo contigo, Alfredo. Pues vimos cómo siguen las demandas de la comunidad estudiantil y académica del CIDE para reponer el proceso de designación de su director, y ahora también exigen que la institución pueda tener más autonomía. ¿Qué decir al respecto y cómo viste la marcha de este sábado? Y les voy a pedir brevedad para este bloque porque hoy tenemos muchos comerciales. Yo lo que vi es una semilla este sábado, una semilla que ha ido poco a poco germinando lo que empezaba como una molestia al interior de una pequeñísima institución. Hay que decir que en el CIDE hay 450 alumnos, una cosa así por algo que ya hemos visto, que lo sacó a las calles a muchos de ellos el año pasado, que fue la extinción de los fideicomisos, que se convirtió en la inoperatividad de los recursos de los mismos por la falta de reglas de operación, que seguía siendo un tema muy quizás de adentro, que se convirtió en la imposición de este personaje deleznable que es Romero Tella Eche, que fue a intimidar a estudiantes a su plantón un día antes de la marcha, que se convirtió en la destitución de 2 profesores de los cargos que tenían, Alejandro Madrazo en la región centro, Catherine Andrews en la Secretaría Académica, y que después terminó por ser una verdadera imposición más allá del interinato. Entonces, esa semilla ya se empieza a ver en las calles, en lo que se está en el inicio de este movimiento social, como algo que va a ir muchísimo más allá. Lo dijeron con toda la claridad los estudiantes el sábado. Esto es una lucha por la educación pública de calidad, es una lucha por la libertad de pensamiento, por la libertad de cátedra, la libertad de investigación. Le dijeron a Álvarez Buila, Elena Buila, la ciencia no es tuya, porque eso es lo que está detrás de todo esto. A la responsabilidad de Álvarez Buila, no podemos nada más decir que es una funcionaria que actúa por motu propio. Es el presidente López Obrador. Es esta política de difamación que empieza en una mañanera, política de difamación como hoy le llamó Jesús Silva Herzog Márquez en su columna, que no nos no deberíamos dejar pasar de largo. Todas las calumnias, toda la difamación, todas las mentiras que dice el presidente de la República se llevaron a lo institucional. A las respuestas que vemos de CONACYT son absurdas. A los estudiantes y las estudiantes, punto por punto, les dicen cómo lo de las cuotas que ahora les están ofreciendo no son parte ni siquiera no solo no son parte de sus demandas, sino que ya están viendo mucho más allá, ya están hablando, reuniéndose y exigiendo la autonomía de la institución ante una bandada, un grupo de personajes corruptos, porque eso es lo que son, como Elena Álvarez Buila, que vaya, por favor, lo que hizo con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que empezó siendo una agresión precisamente a la comunidad académica al volverlo miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nivel 3. Lo que estamos viendo son actos de corrupción, estamos viendo tráfico de influencias y una imposición de la que estoy segurísimo que los alumnos van a ganar la batalla. Ana, contrapunto, o ¿cómo ves tú la situación en el CIDE y qué esperar para esta institución a partir del movimiento estudiantil que estamos viendo?
Bueno, yo primero que nada quisiera condenar de manera absoluta cualquier acto de autoritarismo y cualquier, digamos, procedimiento fuera de la norma que se genere en toda institución pública, privada, pequeña, mediana, grande. Creo que siempre es algo condenable y que por eso son muy importantes este tipo de movimientos, ¿no? Y en segundo término, igualmente, ¿no? Congratularme y felicitar a toda la comunidad estudiantil y académica que de manera genuina y legítima han buscado restablecer el orden en su institución y que han querido pues tener las condiciones, digamos, mínimas de poder llevar a cabo sus actividades estudiantiles y académicas, ¿no? Sin embargo, desafortunadamente en esta situación del movimiento, pese a que hay demandas muy legítimas, igual que en muchos otros temas ha sucedido y lo hemos comentado aquí, yo creo que el problema de que la oposición desde la parte muy partidista, pero además las personas que usan medios de comunicación y que tienen intereses políticos partidistas y que no los muestran, no los transparentan, es que una causa que puede ser muy legítima, como la de las y los alumnos del CIDE, se acaba tergiversando porque se acaba tomando en esta serie de intereses, ¿no? que vienen pues, a extrapolar las cosas y hablar de situaciones que no existen y que por lo tanto pues ni siquiera, a mí me parece incluso una gran falta de respeto que saluda temas como la censura, la falta de autonomía universitaria, cuando además el CIDE es un centro de investigación. Por supuesto que hay que pelear porque haya mayor apertura y mayor autonomía, pero no se puede decir que hay una ilegalidad en ese tipo de cuestiones porque nadie ha ido en contra de ello, ¿no? Por supuesto que las decisiones que están perjudicando a la comunidad estudiantil se tienen que tener consecuencias, sin duda. Insisto, los actos de autoritarismo aislados que se tienen por parte de ciertos funcionarios tienen que condenarse, tienen que castigarse, pero hacer declaraciones como la que se hizo en la manifestación del sábado, como decir que uno de los puntos del pliego petitorio, que por cierto no está en el pliego petitorio de los alumnos, pero se mencionó en la manifestación, es el cese inmediato del hostigamiento a la comunidad académica nacional. Ahí es donde verdaderamente me parece que estamos ante una serie de intereses, tanto internos como externos, que tergiversan completamente una agenda legítima, estudiantil, y que tiene que quedarse en ese ámbito de las y los estudiantes y la comunidad académica del CIDE, ¿no? Que esta conversación pueda llegar hasta otras instituciones, como por ejemplo al ITAM, donde la sociedad de alumnos se pronuncia por alumnos de instituciones distintas a la propia, sin que lo haya hecho sobre sus propias alumnas, pues me parece bastante ser candil de la calle, oscuridad de su casa, y que denota muchísima agenda política en este tema, que va más allá de los intereses legítimos de la comunidad estudiantil y académica. Lisa, ¿cómo lo ves tú? Y con todo lo que hemos visto en los últimos días, ¿ves una posible salida a la crisis que vive el CIDE actualmente? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que es importante hacer un recuento porque en este momento me parece que el conflicto en el CIDE está siendo la cereza de un pastel que empezó, digamos, momentos atrás. Cuando se habla del cese a las hostilidades a la comunidad académica, no se está hablando únicamente de la situación que está viviendo el CIDE, se está hablando de la reforma a la ley del CONACYT, se está hablando de la eliminación, por ejemplo, de las partidas presupuestales, que uno de los primeros afectados fue el Instituto Mora, que les impidió pagarle a sus asistentes de investigación, que en su mayoría eran alumnos de doctorado que tenían que estar trabajando en distintos proyectos de investigación para poder tener un salario complementario a sus becas, y que se quedaron, y los profesores durante varios meses tuvieron que de sus propias bolsas pagarle a esos estudiantes para que tuvieran para el transporte, para la alimentación, etcétera. Se está hablando también, ¿no?, de modificaciones a las reglas del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores. Se está hablando de la desaparición de los fideicomisos y la ausencia de reglas de operación, porque al margen de si estamos o no de acuerdo con que hayan desaparecido esos fideicomisos, no se publicaron reglas de gasto público, pues que hoy en día tienen a varias instituciones académicas sin poder cubrir las nóminas de sus profesores, sin poder cumplir con los estímulos a la investigación, sin poder hacer pues básicamente la operación cotidiana de sus centros de investigación. Ahí estamos hablando también de otros institutos como el Potosino de Investigación Tecnológica y Científica, el Centro de Investigación de Matemáticas, el Centro de Investigación Científica de Yucatán, en fin, son muchos los COLEFs, por ejemplo, que también son públicos y que estuvieron participando también de las muestras de solidaridad a lo que sucede en el CIDE, y el hecho de que estén
manipulando también los propios estatutos de una investigación pública, no transparentando que al momento de la votación para el refrendar el nombramiento que hizo Álvarez Bolla sobre el nuevo director, hubo dependencias de la Administración Pública Federal, como la Secretaría de Energía, como el INE, como la Secretaría de Educación, que no estuvieron de acuerdo. Hubo otras instituciones como el Colmex, que forman parte del Consejo Directivo del CIDE, que tampoco estuvieron de acuerdo en que se les mostrara como unanimidad. Y esa parte no se quiere transparentar. Ahí sí me parece que estamos frente a actos de violación del Estado de Derecho, que no tendrían por qué quedar impunes, y Álvarez Bolla se tendría que ir por eso. Eder, finalmente, y te pido brevedad porque se nos fue el tiempo del bloque, Lisa ya dice algunas de las instancias que no estuvieron de acuerdo efectivamente con este proceso de designación y los problemas que anteceden esta situación actual en el CIDE. ¿Cómo lo ves tú para concluir? Al interior del movimiento hay una serie de debates que se han dado con los que yo estoy de acuerdo. Es verdad que en general la educación universitaria se ha burguesado, se ha derechizado, por supuesto que hay una visión y un dogma neoliberal a través del cual se está formando a las generaciones en los centros de investigación y en la mayoría de las universidades del país, y sin embargo, aunque coincido con eso, no puedo deslegitimar un movimiento cuya comunidad en su inmensa mayoría está de acuerdo con que haya procesos de democratización. Sin embargo, porque hay muchos matices en este proceso, sí se me hace bien peculiar que si están pidiendo democratización de su centro de investigación, digan, bueno, pero lo de las cuotas no es nuestro tema. ¿Cómo se democratiza un centro de investigación si se elitiza la posibilidad de acceso al mismo? Sí creo que hay una lucha de dos visiones de país y se está viendo reflejada en este movimiento, pero insisto, me parece completamente legítimo, me parece que es un error imponer una autoridad desde sin la transparencia necesaria, y si se quiere impulsar procesos de debate, de democratización, etcétera, que no los hagan bajo ninguna circunstancia en contra de la voluntad de la mayoría de la comunidad. Eso no va de acuerdo con nuestra ética de la Cuarta Transformación. Vamos a ver qué pasa en el CIDE y seguramente lo seguiremos discutiendo. Vamos a un corte y regresamos ya con la paparrucha y para despedirnos de las y los panelistas. No te vayas. Regresamos con la paparrucha de este lunes. Usuarios en redes sociales compartieron un cronograma con las fechas en las que han surgido las variantes del virus SARS-CoV-2, asegurando que además de las variantes detectadas hasta ahora, en 2022 y 2023 surgirán otras. La información se atribuye a la Organización Mundial de la Salud, el Foro Económico Mundial y la Universidad Johns Hopkins. Pero es una paparrucha, una noticia falsa. Estas instituciones no emitieron ningún calendario. Además, las fechas en que se descubrieron las variantes están equivocadas. La variante Delta no fue identificada en junio de 2021, sino en octubre de 2020. Lo que sí es verdad es que la Organización Mundial de la Salud nombra a las variantes con las letras del alfabeto griego, pero lo hace conforme los científicos las van descubriendo. En mayo de este año, la OMS decidió usar este alfabeto para que la población pueda recordar fácilmente las nuevas cepas del virus SARS-CoV-2 y también así evitar la discriminación hacia las personas de los países donde se identifican por primera vez. Recuerda que nuestra mejor defensa contra estas variantes sigue siendo la vacuna, así que póntela cuando te toque y si sales, por favor, no olvides ponerte el cubrebocas, ventilar los espacios cerrados y mantener la sana distancia. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias también a las y los panelistas. Gracias, Lisa. Gracias, Eder. Gracias, Ana. Gracias, Alfredo. Cuídense. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa. Nos vemos mañana.